Esta tercera semana de septiembre se realizó en Bogotá el primer encuentro gremial denominado Visión Económica 2023, al que acudieron los líderes de los gremios nacionales para explicar la perspectiva que tiene cada uno de ellos acerca de la economía colombiana y el mundo. La apertura del evento estuvo a cargo del decano de Economía de la Universidad de Rosario, quien en su introducción mencionó que su generación había sido partícipe y en ocasiones protagonista de increíbles acontecimientos tales como la guerra de Vietnam y su impacto global al mundo, la crisis de los misiles de Cuba y la posibilidad de una confrontación nuclear, el surgimiento de la Guerra Fría y décadas después la disolución de la Unión Soviética, y con esto la reorganización de la política mundial, la caída del muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York y el surgimiento del concepto de guerra al terrorismo, el surgimiento de la China y 4 décadas más tarde la crisis económica de la China, y finalmente la guerra Rusia-Ucrania, solo como ejemplos de los múltiples acontecimientos sucedidos. Pero lo novedoso de esta exposición no es el resumen de acontecimientos, sino su argumentación acerca de que a pesar de todo lo sucedido, nunca antes como hoy el escenario había sido tan complejo para Colombia y el mundo. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Miguel Gómez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha ocupado, entre otras posiciones, la presidencia de Bancoldex y la Vicecontraloría General de la República. Ha sido directivo gremial, embajador en Francia y la UNESCO, así como también representante a la Cámara por Bogotá. Actualmente es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario. Decano, bienvenido a Noticias.press. Muchas gracias por su participación y con el saludo, mi primera pregunta. ¿Por qué argumenta usted que nunca antes como hoy el escenario mundial había sido tan complejo? Bueno, creo que mi argumento va fundamentalmente a que algunos de los fenómenos que estamos enfrentando en la actualidad son fenómenos que no tienen quien los pueda controlar. O sea, son de alguna manera fenómenos que están no solo con una dinámica propia, con una estructura propia, sino adicionalmente fenómenos que ponen a los países en una posición de impotencia absoluta. Y habría mencionado pues yo algunos de ellos, por ejemplo, vamos a tomar uno de ellos, el de la migración. El tema de la migración desbordada que estamos viviendo en varias regiones del mundo, especialmente la migración que se está viendo en Europa y hacia los Estados Unidos. Ese fenómeno no lo puede controlar nadie. Eso no hay poder militar que pueda frenar el flujo de migrantes que están viviendo los países europeos o los Estados Unidos. Y eso sí es muy nuevo. Antes teníamos la impresión de que los países todavía tenían el control de muchas de estas circunstancias y hoy en día pues no, es evidente que no es así. Otro ejemplo pues es los riesgos cibernéticos. Ese es un buen ejemplo de algo que se salió de control. Ni siquiera los Estados Unidos, con todo su poder militar, con toda su superioridad tecnológica, logran enfrentar el hackeo de empresas de tamaños colosales. Entonces estamos viviendo un mundo en ese sentido muy distinto. Desde la parte de economía, ¿qué implicaciones tienen tanto para el gobierno, las empresas y los ciudadanos fenómenos como los que ha mencionado, específicamente la migración? Hay una que es evidente y que es la que probablemente vamos a ver en los próximos meses, que es tratar de cerrar las fronteras. Cosa que todos sabemos es
es una medida de alcance muy limitado, porque pues las fronteras hoy en día son muy porosas, la movilidad es un fenómeno que tiene pues muchísimas más posibilidades de lo que era antes. Antes bastaba con decir que uno cerraba la frontera, pero hoy en día la gente se le ingenia para buscar caminos y encontrar opciones. Pero esa medida de cerrar las fronteras, en términos económicos, tiene unas consecuencias terribles, porque el libre comercio necesita fronteras abiertas, ágiles, porque la movilidad internacional es hoy en día una exigencia de los negocios. Y si uno empieza a ponerle obstáculos al ingreso a un país porque tiene miedo de estos fenómenos que se han salido de control, por ahí vienen siguiendo muy cerca restricciones al comercio, por ejemplo, restricciones a la inversión, y todo eso pues afecta a la economía directamente. Pero sobre todo, el cerrar una frontera, lo hemos vivido nosotros con el caso de Venezuela, no fue una solución para el problema de migración. La frontera con Venezuela estuvo cerrada pues más de 4 años, y a pesar de eso, pues 1 millón de venezolanos llegaron a Colombia. Entonces son esas medidas que hacen daño, pero que no son eficaces. A la mención del tema del ciberriesgo, pues eso sí es muy directo, ¿no? El miedo que hay en el mundo entero, hoy por hoy, frente a estos fenómenos de hackeo de información, de secuestro de información, a las consecuencias que pueden tener una circunstancia de esa sobre una empresa que tenga miles o incluso millones de clientes, es algo que es dramático, y es un riesgo que no solo es costosísimo en términos económicos, sino adicionalmente en términos de imagen, porque demuestra pues que una gran multinacional es incapaz de proteger la información que para ella es estratégica, y que además es incapaz de proteger la información de sus clientes, que son su razón de ser. Entonces ahí sí los impactos son colosales, absolutamente colosales. Esta semana, el ministro de las TIC, en entrevista con la W Radio, reconoció que se había venido reuniendo con un representante de la empresa IFX Networks y que no sabía quién era, como tampoco sabía cuál era la posición donde se encontraba la compañía, sus sedes y los dueños. ¿Qué opinión le merece a usted esa respuesta? No, pues primero de asombro, ¿no? Porque pues uno dice, bueno, es que tenían un contrato, ¿no? Pero creo que tenían pues más de 60 o 70 contratos con entidades públicas del país. O sea, ¿hasta qué punto pues se está haciendo la debida diligencia de con quién se contratan servicios tan estratégicos como los servicios de manejo de información? Pero más allá de eso, pues también en un mundo donde la información se supone que fluye, donde todos hablamos de la sociedad de la información, de cómo la tecnología ha potenciado el uso de la información, resulta que todavía hay zonas de muchísima opacidad, zonas oscuras, agujeros negros. Entonces no se sabe quiénes son los accionistas de la compañía, porque pues, son sociedades que están en paraísos fiscales, y por lo tanto el acceso a la información es muy limitado. No se sabe quiénes son los beneficiarios reales de esas sociedades. Es increíble, ¿no?, que en un mundo de información uno pueda esconder unos datos tan evidentes sin que el resto del mundo pueda tener acceso a ellos, ¿no? Entonces sí, hay como una ironía en todo esto. Hablamos y hablamos de información, todos entramos a Google, pero si usted entra a Google y busca quiénes son los accionistas de la compañía, pues no va a ir muy lejos. Un tercer punto que usted mencionó
dentro de todo complejidad del hoy es el totalitarismo. Sí, sí. Y una derivación, digamos, del totalitarismo, que es el populismo. A veces van a la par, a veces están muy, muy cercanos, a veces los dos conceptos se separan un poco, pero uno lo que ve es que a pesar de que hablamos y hablamos de la democracia y decimos que la democracia es un objetivo de todas las sociedades y Naciones Unidas habla de la importancia de la democracia y todos nos llenamos la boca utilizando esa palabra que ya está tan supremamente desgastada, pues en Corea del Norte, en Rusia, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, hay dictadores que les importa un bledo las instituciones democráticas y que son capaces de pasar por encima de cualquier principio que nosotros consideramos como absolutamente indispensable. Entonces en Nicaragua el presidente le quita la nacionalidad a cientos de opositores, le quita la nacionalidad, les niega la nacionalidad y no pasa nada. Mete preso a un obispo y tampoco pasa nada. Está lo de Putin, pues que a todos nos aterra, pues en una guerra que todo el mundo considera que es injusta, ilegal y que es un atropello realmente a la soberanía, pero tampoco le pasa nada. Y uno entonces se queda pensando, bueno, ¿por qué es que hablamos tanto de democracia si finalmente la democracia lo que está es de capa caída? Y lo que están demostrando estos dictadores es que se pueden salir con la suya indefinidamente. Usted menciona dos puntos más. Uno de ellos es la crisis de Occidente, dada por la polarización. ¿En qué consiste? Pues uno ve a Occidente sin mensaje. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Cuáles son los valores occidentales que queremos defender? Y yo no veo que hoy por hoy Occidente presente un cuadro de valores que todos podamos resolver y decir, sí, es que nosotros como occidentales, eso es lo que representamos culturalmente. De hecho, Occidente está supremamente fraccionado en temas que son muy, muy difíciles de abordar, ¿no? O sea, hay una enorme división en todas las sociedades sobre los que creen, por ejemplo, que los temas de género hay que tener un máximo nivel de tolerancia y los que creen que no, que eso ha ido demasiado lejos. Una sociedad como la occidental donde las tasas de natalidad han caído a niveles que son absolutamente preocupantes, o sea, una especie humana que hoy por hoy está envejeciendo aceleradamente en Occidente, con unos índices de fecundidad muy bajitos, con una desaparición del modelo de familia que había sido tradicional. Todo esto al mismo tiempo. Y mientras tanto, pues Occidente muy preocupado, estamos gastando miles de millones de dólares en artículos para las mascotas, pero es uno de los mercados que más crece en todos los países de Occidente. Estamos poniendo más atención a las mascotas que a cosas que son, pues obviamente, muchísimo más trascendentales. Entonces la crisis de Occidente se refleja en su liderazgo. ¿Cuál es la voz que representa Occidente? ¿Quién es el que encarna los valores del mundo occidental hoy por hoy? ¿Qué se hicieron los Winston Churchill o Charles de Gaulle? ¿Qué se hizo Konrad Adenauer? ¿Dónde están las figuras que representaban el occidente y que lo hacían como con mucha prestancia? Todo eso se acabó. Y por último, decano, el endeudamiento del superávit a más del 100% del PIB. ¿En qué consiste eso y cómo afecta?
No, esto es una cosa que es realmente aterradora. O sea, ayer publicó la OCDE el promedio de endeudamiento de los países miembros de esa organización, que es la organización de países más ricos, más poderosos del planeta, dentro de las cuales está Colombia. Y el promedio de endeudamiento es 106% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Que todo lo que produce un país en un año tendría que dedicarse al pago de la deuda si quisiéramos que la deuda desapareciera. O sea, tendríamos que tomar la decisión completamente absurda y absolutamente irrealizable de suspender el pago de todos los salarios, de todas las actividades económicas y destinar la producción de un año entero para poder pagar nuestra deuda. La situación es muy preocupante porque la deuda sigue creciendo y no solo sigue creciendo, sino como es apenas obvio, es muy sensible a un aumento de las tasas de interés como hemos vivido en el último año y medio. Entonces, al subir el nivel de las tasas de interés, el servicio, o sea, los intereses que hay que pagar por esa deuda, se disparan de manera exponencial. Entonces eso lo único que hace es aumentar el peso de la deuda. Pero los países han decidido que prefieren endeudarse sin entender que las deudas terminan gravándose el futuro. Cuando el gobierno colombiano hace una emisión hoy y sale y pide 2.000 millones de dólares, eso se va a pagar, lo van a pagar los jóvenes que hoy en día están entrando al mercado laboral. Y les estamos cargando a ellos pues una parte muy importante de lo que será el financiamiento de esa deuda. Entonces es como patear el balón hacia adelante y decir, bueno, que en 20 años que vean los jóvenes que están hoy entrando a ver cómo pagan eso con impuestos, a ver qué se les ocurre para salir de esto que yo estoy haciendo hoy. Entonces hay una irresponsabilidad intrageneracional muy fuerte. Y cuando salen noticias como estas que muestran que el nivel de endeudamiento está por fuera de control, en el fondo lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro de los jóvenes. Y me parece que eso no solo es injusto, sino muy irresponsable. Decano, para finalizar, ¿cuál diría usted para que nuestros oyentes tengan un mensaje claro, contundente? ¿Cuál diría usted que son los retos que enfrenta un ciudadano común y un empresario, los retos económicos que tiene a cargo? Bueno, yo creo que en el muy corto plazo el reto más grande que tiene cualquier empresario, cualquier ciudadano, pues es la inflación. Aquí hay dos factores que están pesando todavía mucho sobre la economía colombiana. Por un lado, la posibilidad de que siga subiendo el precio del petróleo, que pues está bordeando los $100 el barril, algo que no se veía hace ya mucho tiempo. El otro factor es el fenómeno del Niño, que podría tener pues un impacto sobre los productos de la canasta básica y sobre todo los que son de origen agropecuario. En el mediano plazo creo que el reto más grande que tiene la economía colombiana es sin lugar a dudas el tema de productividad. Y la productividad implica tener buena logística. ¿Cómo podemos ser productivos si nuestras carreteras no se puede circular por ellas? ¿Cómo podemos ser competitivos si no tenemos una mano de obra que sea bilingüe? ¿Cómo lograr mejorar la velocidad con la cual adaptamos tecnologías? Y eso pues en el mundo en el que la tecnología avanza a grandes pasos, retrasarse un poco en la innovación tecnológica pues lo saca uno rápidamente de los mercados. No en vano el país cada vez está exportando menos y eso pues es una señal de que no competimos. Entonces sí, en el corto plazo hay temas de coyuntura, pero en el mediano plazo están los temas de fondo. Yo creo que productividad y competitividad son los retos más grandes para el sector empresarial colombiano.
Muy bien. Decano, mil gracias por compartir con la audiencia de Noticias Press las perspectivas económicas para Colombia y el mundo, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a los oyentes y pues desearles que sus sueños se vayan construyendo lentamente y se hagan realidad. Este es un producto informativo de Noticias Press, periodismo de negocios y economía sostenible. Síganos en www.noticias.press, en X como @noticiaspressof y en YouTube como @noticiaspress.